Hoy nos toca hablar de Argentina, un país que parecía destinado a convertirse en la gran potencia latinoamericana. Y es que todo parecía ir bien sobre la marcha en el país del asado. De hecho, a principios del siglo XX, Argentina era uno de los 10 países más ricos del mundo. Sin embargo, la nación parece sumida en una crisis perpetua, de la que es casi imposible escapar, y actualmente ocupa el puesto número 60 en el ranking de PIB per cápita. Pero, ¿por qué Argentina está siempre en crisis? ¿De dónde viene todo esto? ¿Puede Argentina cambiar su destino? Pues venga, vamos a verlo inmediatamente. Argentina es un país que debería ser asquerosamente rico. Posee todo tipo de riquezas naturales, vastísimos territorios de tierras fértiles, climas propicios para el desarrollo humano, agua dulce en abundancia, importantes cantidades de minerales estratégicos como oro, plata, cobre, plomo o zinc. De hecho, su nombre viene del latín argentum, que significa plata, y su río principal es el Río de la Plata. ¡Qué leche! Si es que hasta los propios argentinos llaman plata al dinero. Imaginaros cómo debía ser aquello. Como decía, a principios del siglo XX Argentina era un país rico, que supo mecanizar su economía agraria para mejorar su productividad, y que además se beneficiaba de tener la mejor carne del mundo, la cual exportaba a Europa. Esto hizo de Argentina una tierra prometida a la que muchísimos españoles e italianos emigraron en busca de oportunidades. De hecho, a día de hoy son muchísimos los argentinos que tienen apellido italiano. También inversores de Estados Unidos y Europa comenzaron a invertir en Argentina como locos. Pero esta vorágine de dinero y prosperidad pronto iba a llegar a su fin. Hubo muchísimos problemas, pero el más importante de todos es que los argentinos no aprovecharon el boom agrario y la riqueza que éste produjo para desarrollar sus industrias manufactureras, sino que simplemente plantaban, criaban y vendían, sin ir más allá en la cadena de valor. Vamos, que la economía de Argentina dependía del precio de las materias primas, algo similar a lo que le pasó a Venezuela años después con el petróleo. Además, esto se acentuó porque la riqueza nunca se llegó a repartir, por lo que por aquel entonces unos pocos vivían muy bien y la mayoría muy mal. O dicho en otras palabras, casi no había demanda interna y por tanto la industria tampoco encontró en ella un pilar sobre el que desarrollarse. Y en estas llegó la Primera Guerra Mundial, que provocó que las inversiones dejasen de llegar a Argentina, principalmente porque quienes las hacían se estaban destruyendo entre sí y todo su dinero se iba a financiar la guerra. Lo mismo ocurrió tras la Gran Depresión, y es que como potencia exportadora, Argentina perdió muchos clientes y cada vez exportar carne era más complicado. Así que llegó Reino Unido, los mejores amigos de los argentinos. Nótese la ironía en mis palabras. Y es que cuando peor lo estaban pasando los argentinos, los británicos impusieron un arancel a la carne argentina. Vamos, que las exportaciones de carne argentina iban a caer aún más, o dicho de otra manera, Reino Unido estaba poniendo la soga al cuello a Argentina. Aprovechando su posición de dominancia, los británicos forzaron al gobierno argentino a firmar acuerdos comerciales, gracias a los cuales los hijos de la Gran Bretaña fueron poco a poco haciéndose con el control de su industria agraria y la joya de la corona, su industria cárnica. Vamos, que las empresas británicas se aprovecharon de los argentinos cuando peor lo estaban pasando para quitarles lo más valioso de su industria, y todo ello por unas pocas libras que los argentinos necesitaban. Además, Reino Unido también se había hecho con las empresas de ferrocarriles del país, por lo que la situación comenzó a recordar a cuando España dominaba la región y aplicaba sus políticas extractivas. Y por el camino fueron muchos los políticos argentinos que se forraron recibiendo el dinero de Londres, a cambio de no molestar y de no hacer leyes que evitasen esta situación. El caso es que Argentina entró en una espiral destructiva. Como se exportaba menos, los ciudadanos comenzaron a vivir peor, así que las manifestaciones, huelgas y levantamientos se multiplicaron, creando una enorme inestabilidad que trajo consigo varios golpes de estado militares. Vamos, que nadie era capaz de coger las riendas del país. Pero en 1946 llegó al poder Juan Domingo Perón, que iba a durar un poquito más y, entre otras cosas, tenía entre ceja y ceja sacar las manos británicas de la economía argentina. ¿Y cómo hizo esto? Pues a base de nacionalizar las industrias estratégicas. En un principio todo parecía ir sobre ruedas, pero Perón se pasó de rosca y tantas nacionalizaciones causaron el pánico entre los inversores extranjeros. Vamos, que nadie de fuera se atrevía a tocar la economía argentina ni con un palo, así que la productividad se estancó, el paro subió y el descontento social fue en aumento.
Además, la represión del régimen no ayudaba, así que al final Perón también fue víctima de un golpe. Le mandaron a tomar por saco y volvió a haber una serie de gobiernos inestables que no supieron darle la vuelta a la situación. ¿Y esto qué significó? Pues que cada vez la economía argentina tenía peor fama, nadie quería invertir en ella y nadie quería el peso argentino, que empezó a bajar de valor de forma alarmante. Además, quien tenía el poder en cada momento se tenía que gastar una pasta en el ejército para tener contentos a los militares y que estos no diesen nuevos golpes de estado. Lo mismo ocurría con los subsidios sociales, que no solo eran demasiado elevados, sino que además se repartían sin apenas control y con un montón de corrupción de por medio. Vamos, que todo mal. Perón acabaría volviendo al poder y tras su muerte lo haría su mujer, Isabel Perón. Pero la mala suerte se cebó con el país. Cuando parecía que por fin Argentina podía asomar un poco la cabeza, llegó la crisis del petróleo, causando una terrible recesión en Argentina que asumió al país en un absoluto caos y que provocó un nuevo golpe de estado militar. Como imaginaréis, con tanto toma y daca, los inversores extranjeros no querían saber nada de Argentina. ¿Quién iba a poner una fábrica en un país que igual mañana te la expropiaba o en el que tenías que sobornar al militar de turno cada X tiempo para seguir operando? Así que al país no le quedó más remedio que endeudarse. ¿Y qué hace un buen gobierno dictatorial cuando la economía va mal? Pues sí, represión y buscar un enemigo externo. En este caso fue el odiado Reino Unido, con el que Argentina entró en guerra por las Islas Malvinas. El problema es que la guerra la perdieron, y humillada en su orgullo nacional, aquella Argentina era insostenible, y en 1986 volvió la democracia. Con Raúl Alfonsín en la presidencia, Argentina tuvo por fin que pedir ayuda. La deuda era insostenible y gran parte de los ingresos del Estado iban a parar a pagar los intereses de su deuda. De esta manera el FMI rescató a Argentina, pero la ayuda no iba a ser gratis. A cambio, Argentina se tenía que someter a un periodo de ajuste presupuestario, es decir, de austeridad. Así que se acabaron gran parte de las ayudas, subvenciones e incluso la financiación básica de muchos servicios públicos, como el sistema educativo, el sanitario e incluso los servicios de luz y agua, que a menudo sufrían cortes. Entre la espada y la pared, el gobierno argentino dio una patada hacia adelante y comenzó a imprimir dinero como locos, entrando en una espiral hiperinflacionaria en la que los precios llegaron a crecer a más de un 20.000% anual. O dicho de otra manera de nuevo, que todo aquel que tuviese ahorros en pesos argentinos había perdido de golpe y porrazo todo su dinero. Pero lo peor estaba por llegar. A principios de los 90, Argentina trató de abrir su economía al mundo. Se quitaron aranceles y se volvió a intentar una vez más que el Estado fuese austero. Además, el presidente Carlos Menem paró la inflación introduciendo el peso convertible, es decir, que un peso argentino se podía intercambiar sin problemas en el sistema bancario argentino por $1. Para ello, el Banco Central argentino tenía que tener unas grandes reservas de dólares y también debía controlar sus deseos de imprimir dinero. ¿Y de dónde sacó todos los dólares necesarios para poder llevar a cabo este sistema? Bueno, al gobierno se le ocurrió vender sus empresas públicas y privatizarlas, y además pedir dinero prestado a otros países. Así es como la hiperinflación se fue, y como la confianza internacional en Argentina comenzó a aflorar. Por fin Argentina podía soñar con empezar de cero. Sin embargo, la deuda contraída iba a pesar demasiado. La paridad con el dólar había parado la hiperinflación, sí, pero ahora las empresas argentinas eran menos competitivas en el mercado exterior. Y el problema de delegar tu política monetaria en otro país es que ese otro país va a mirar por sus intereses y no por los tuyos. Así que el dólar comenzó a subir y a subir, y cuanto más subía, más caro era para los extranjeros comprar artículos argentinos. Los problemas llegaron cuando a finales de los 90 hubo una recesión. Como el peso argentino estaba ligado al dólar, el gobierno argentino no podía imprimir más pesos sin aumentar la cantidad de dólares que debía mantener en reserva. Su única opción para estimular la economía era endeudarse más e inyectar más dinero al sistema, aumentando su deuda. La situación se hizo tan límite que el gobierno argentino suspendió la convertibilidad y Argentina volvió a pasar del peso convertible al peso argentino de toda la vida. El problema es que como la gente aún se acordaba del periodo de la hiperinflación y temían que eso volviese a pasar, el pánico cundió y todo el mundo corrió a sacar su dinero del banco. Ante la situación, el gobierno argentino prohibió a la gente sacar su dinero y hacer transferencias al extranjero. El corralito acababa de ser decretado, provocando una ola de manifestaciones y disturbios. La crisis fue una locura. El PIB de Argentina cayó a plomo, rebajándose en un 33%.
mucha gente perdió su dinero y se arruinó. Finalmente, el país tuvo que volver a ser rescatado y sus acreedores tuvieron que reestructurar la deuda argentina. La reputación del país no podía ser peor. Desde entonces, Argentina ha tenido una trayectoria discreta. La crisis del corralito dio pie a unos años de recuperación, que se volvieron a ver truncados por sucesivas crisis. La deuda del país ha continuado pesando como una losa en la economía argentina, y la continua impresión de dinero para que el Estado pueda hacer frente a sus gastos ha provocado que Argentina sea año tras año uno de los países con más inflación del mundo. De hecho, en 2018 Argentina tuvo que pedir al FMI 50.000 millones de dólares, que se extendieron en 2019 para combatir la debilidad de su moneda y su pegajosa inflación. Y por si fuera poco, la crisis del COVID hizo mucha mella en la economía argentina, afectando a sectores clave y aumentando la pobreza y las desigualdades. Resumiendo un poco lo que hemos visto, la pobreza y la crisis de Argentina se pueden resumir en las siguientes claves. 1. La inestabilidad política ha llevado a una falta de coherencia y continuidad en la política económica del país. 2. Los altos niveles de deuda han tenido siempre a la economía argentina contra las cuerdas y la han hecho muy vulnerable. 3. Las políticas económicas inconsistentes que Argentina ha implementado, haciendo una cosa y la contraria constantemente, han lastrado la economía gravemente. Y 4. Los problemas estructurales como la falta de diversificación de la economía, la baja productividad, la corrupción y la falta de inversión en infraestructura han sido una rémora total. Todo esto ha hecho que Argentina sea ultra vulnerable a los cambios en el entorno de la economía mundial, de forma que cualquier cambio en la demanda internacional o en los precios de ciertos productos o sectores arrastran a toda la economía argentina hacia lo más hondo.